Esta experiencia cercana a la muerte da una explicación sencilla pero muy aclaradora sobre el sentido de la vida. Os recomiendo que la escuchéis hasta el final. Decidme qué pensáis vosotros sobre por qué estamos aquí y sobre todo, qué sentido tiene esta vida que vivimos. Hasta el próximo domingo y no olvidéis de decirme si os ha gustado. A los 13 años iba a la escuela en bicicleta cuando fue atropellado por un camión hormigonera. Recuerdo el miedo al impacto, ser golpeado, pero no tengo recuerdos del impacto ni de que mi cuerpo se fundiera completamente con la moto, ni de volar más de 6 metros por el aire y aterrizar en un canal. Mi siguiente recuerdo es la escena en la sala de urgencias del hospital. Fue la experiencia más singular de mi vida terrenal, único porque estaba observando mi propio cuerpo en la sala de urgencias y todas las actividades de allí ocurrían, excepto que yo no estaba en mi cuerpo, estaba por encima de todo, mirando hacia abajo y sin sentir ningún dolor. Todo el mundo estaba muy ocupado. Por su actividad me di cuenta de que estaba en serios problemas. Se discutió mucho sobre cómo sacarme de los restos enmarañados de mi moto y si debían dejarme en ella hasta que estuviera lo suficientemente estable para intentarlo. Podía ver y oír todo. Fue horrible. Fue aterrador. Al final, decidieron que estaba lo suficientemente estable como para separarme de la moto destrozada. Afortunadamente, mi cuerpo parecía estar inconsciente. Todo esto mi joven mente podía haberlo manejado bien. Hasta entonces, una enfermera que conocí le dijo a otra: «Hace que te preguntes si vale la pena salvar este desastre». Casi me da un susto de muerte. En ese momento no pude soportar más la mirada. Quería huir de esa escena. Tenía que escapar. Rápidamente me di la vuelta. Di un paso a través de la pared, por así decirlo, y me encontré en completa oscuridad. Miré hacia atrás. Nada más que oscuridad. Al parecer, di un paso más, y al instante me encontré en el jardín más hermoso que jamás había visto. Este jardín era como una terraza formal tallada en una montaña escarpada, a pocos metros de la cima. Todo era de mármol blanco y de hoja perenne. El aire era tan increíblemente ligero y claro y fresco, y olía tan bien. Parecía que estaba respirando oxígeno puro, fresco. El jardín estaba plantado con arbustos de hoja perenne, cada uno de ellos un espécimen perfecto, y el olor a hoja perenne estaba en el aire. Este lugar parecía tan perfecto en cada detalle. Justo delante de mí, a pocos pasos, había un banco de mármol que parecía invitarme a sentarme y descansar. Mientras me sentaba y respiraba el aire fresco y maravilloso, miré a mi alrededor. ¡Qué lugar tan maravilloso para descansar! El suelo era plano y liso, tan perfectamente pulido que parecía haber sido fundido en una sola pieza. La terraza del jardín estaba rodeada de columnas, pajas de mármol y una barandilla de mármol. Parecía haber sido tallada en la montaña en una sola operación. Me fijé en el marcado contraste entre la perfección formal del mármol blanco y la montaña circundante, que era áspera y escarpada en comparación. Me pareció que tardé solo unos instantes en darme cuenta de que un anciano muy simpático estaba sentado en el banco de al lado. No le había visto ni oído venir, simplemente estaba allí. Una ligera sonrisa cruzó su rostro y supe que era un amigo. Su rostro era cálido y arrugado, pero suave. Sus ojos eran de un azul suave, pero tenían una profundidad y un brillo de sabiduría. Aparté la vista para no mirarle a los ojos, y cuando lo hice, me habló. Su voz era firme, pero suave y cariñosa. Me dijo: «Has tenido un día duro», como si lo supiera todo.
Con un suspiro de cansancio dije: sí, lo he tenido. No parecía necesario dar más explicaciones mientras ambos estábamos sentados. Entonces recordé en qué problema me encontraba realmente y le miré, esperando que me diera una respuesta que pudiera soportar. Finalmente pregunté: ¿estoy muerto? Me sonrió tranquilizadoramente y me dijo: no, no estás muerto. Tu cuerpo tiene problemas, pero está bien cuidado. No tienes nada de qué preocuparte. Recuerdo el alivio que sentí al saber que no estaba muerto. La vida no había terminado. Esto no era el final. Todas estas cosas pasaban por mi mente, como un torbellino que se detiene bruscamente. Tenía 1.000.000 de preguntas para explicar mi estado actual. No podía explicar por qué estaba sentado en este lugar, sintiendo que tenía un cuerpo, y sin embargo sabía con certeza que lo había dejado atrás. De nuevo le miré. Su cara parecía tan comprensiva que supe que tenía las respuestas incluso antes de que yo hiciera las preguntas. Era como si pudiera leer la mente del otro, incluso antes de que se pronunciaran las palabras, y no estoy seguro, pero gran parte de nuestra comunicación tenía lugar de ese modo, cabeza a cabeza. Entonces, de repente, entré en pánico y le pregunté: ¿cómo puedo estar aquí en este lugar cuando sé que mi cuerpo está en el hospital? ¿Dónde está este lugar? ¿Cómo puedo ver este lugar y a ti cuando no estoy en mi cuerpo? ¿Cómo puedo estar en 2 sitios a la vez? Empecé a enfadarme mucho. ¿Qué eres? Su voz me tranquilizó inmediatamente y me dijo: estás en un lugar muy especial. Estás a salvo. Entonces, con infinita paciencia me explicó que aunque mi cuerpo está en el hospital, era mi cuerpo físico. Cada uno de nosotros tenía también un cuerpo espiritual y un cuerpo mental. Y me dijo: este es tu cuerpo mental y espiritual el que está aquí. ¿Ves este lugar con tus ojos mentales y espirituales? Asimismo, con los sentidos de tu cuerpo mental y espiritual percibes todo lo que hay en este lugar y a su alrededor. Este lugar está en el ojo de tu mente, en tu imaginación. Es así porque es exactamente como tú necesitas que sea. Tu crisis física y tu necesidad mental han provocado que sea como lo percibes. Yo también estoy aquí sin cuerpo físico. Me ves como yo me veo en mi mente. Una imagen mental, un pensamiento de mi mente, el ojo de tu mente. Soy como me ves porque así es como percibí que me necesitabas. ¿Quién soy o cómo me llamo no es importante? Estoy aquí para ti porque tu Padre Celestial te ama y para recordarte de dónde vienes. Mi primer pensamiento fue: ¿el hospital? Sonrió con una sabiduría y una paciencia que superan a la propia sabiduría y dijo con cariño: no me refiero a la casa de tu padre. En ese momento me di cuenta de que sabía que todo lo que decía era cierto y que lo había sabido conscientemente antes de nacer en esta tierra para tener un cuerpo físico. Recordé que yo también era un cuerpo espiritual y mental y todo tuvo mucho sentido. Incluso recordé que vine a través del velo para encontrar y elegir mi cuerpo físico. Me sorprendió un poco que pudiera olvidar esas cosas cuando me recordó que para tener una vida física necesitamos olvidar un poco nuestro conocimiento anterior, al menos durante un tiempo, para poder experimentar mejor las cosas físicas, ser desafiados físicamente, tomar decisiones libres y sí, incluso cometer errores para poder aprender de ellos, como solo puede hacerlo una vida física. Si nos quedáramos con todo nuestro conocimiento previo, podríamos no molestarnos en experimentar la vida física en toda su plenitud. Podríamos elegir saltarnos el dolor y perdernos así el placer. También recordé la promesa que había hecho a mi Padre Celestial cuando acepté la oportunidad, los retos y las responsabilidades de la vida física.
quería aprovechar al máximo esta oportunidad para mí y para él. Volver a la casa de mi Padre con el conocimiento y la experiencia adquiridos para que mi Padre, todo creador, también se enriquezca con esta experiencia. Basándome en esto, me di cuenta de por qué tenemos que experimentar una separación de toda nuestra realidad cuando tomamos un cuerpo físico. Porque para que podamos apreciar, utilizar y aprender plenamente de nuestra vida física, parece que tenemos que redescubrir lo que sabíamos antes, ahora de forma física. Del mismo modo, a través de esta vida física, debemos descubrir cómo volver a nuestro Padre Celestial, por el bien que nos hacemos unos a otros aquí, por la forma en que mejoramos nuestras mentes y por la forma en que aprendemos a lidiar con el cuerpo físico y la vida física. Nos ganamos el derecho a volver sanos y salvos a la casa de nuestro Padre. Y al hacerlo, también glorificamos a nuestro Padre. Es el amor de nuestro Padre el que nos envía al viaje, y es nuestro amor por Él el que nos permite volver a casa a sus brazos amorosos. En cuanto recordé todo lo que necesitaba saber, mi cariñoso y especial amigo desapareció. Era un lugar maravilloso. Tenía todo lo que necesitaba. Recordé no solo de dónde venía, sino a dónde iba y todo lo que debía hacer. Cuando elegí esta vida, sabía que sería un reto. Sabía que sería responsable de encontrar una pareja de vida corporal, que juntos seríamos responsables de crear una nueva vida corporal para que otros hijos de Dios pudieran también compartir una experiencia corporal. Sabía que sería responsable de elegir entre el bien y el mal, para que mi vida sirviera para glorificar a mi Padre Celestial cuando volviera a Él. Mientras seguía pensando y afirmando estas cosas, me sentí muy refrescado y volví a ser más consciente de dónde estaba mi jardín. Me di la vuelta y observé un pequeño sendero sinuoso que subía a la cima de esta escarpada montaña. No me había fijado antes en este camino, pero ahora estaba allí y me llamaba la atención. Me levanté de mi banco de mármol y me dispuse a subir la empinada aproximación del camino. Era difícil. Mi equilibrio era muy precario. Cuando llegué a la cima, miré hacia abajo, a un hermoso prado en el otro lado. Era muy tentador. Había flores de todo tipo y color. Un hermoso arroyo fluía a juguetón por la pradera y me abrí paso entre las frondosas hierbas para estar a su lado. El arroyo solo tenía unos pocos centímetros de profundidad. El agua fluía rápidamente. Cogí unos cuantos guijarros y los arrojé uno a uno al agua. Estaba a punto de darme la vuelta y marcharme cuando vi una hermosa luz blanca que parecía rayos de sol al otro lado del arroyo. De esta hermosa luz apareció una figura. Iba vestido con túnica blanca, por lo que apenas podía distinguir la diferencia. No pude distinguir un rostro, pero pude ver claramente las manos. Estas manos me alcanzaron y una voz me dijo: ¿Quieres venir? Sin dudarlo, me metí en el agua y me detuve. Todo mi cuerpo temblaba. Entonces recordé que tenía una vida que aprender y experimentar. Di la vuelta y al salir del agua dije: no, todavía tengo muchas cosas que hacer. Me puse rápidamente en marcha y corrí lo más rápido que pude por la colina y de vuelta por el sinuoso camino, casi cayéndome varias veces. En cuanto mis pies tocaron el suelo de mi bello jardín de mármol, volví a ser consciente en mi cuerpo físico, despierto y de repente con más dolor físico del que jamás creí posible. Mi cuerpo estaba en quíntuple y apenas tocaba la cama. Todo me dolía. Mi primer pensamiento consciente fue: gran error. Ahora lo he hecho. He metido la pata hasta el fondo. La figura blanca era Jesús y le dije que no. No sé si lloraba por el dolor físico, por la angustia mental y espiritual que tenía por esa decisión. Más tarde, a través de la oración y la meditación, me sentí reconfortado.
Ahora comprendo y he pensado en ello tantas veces que a través de esta experiencia se me ofreció una opción, una elección que yo y cada uno de nosotros podemos hacer. Mi Padre Celestial tiene un amor tan grande por mí y por todos que me dio la oportunidad, a través de su Hijo Jesús, de volver a Él. Su amor por sus hijos es tan grande que estuvo y está dispuesto a sacrificar su potencial por la gloria. Afortunadamente para mí, tengo la oportunidad de experimentar una vida física en su nombre y espero que al hacerlo, en la última instancia haga a mi Padre Celestial más grande y más glorioso que si hubiese aceptado la gracia y renunciado a esta oportunidad. No me di cuenta de que mi experiencia en el jardín había durado 21 días, hasta que mis médicos y enfermeras me dijeron que había estado en coma todo el tiempo. De esta experiencia pude sacar suficiente fuerza y energía para rehabilitar mi cuerpo, aprender a caminar de nuevo y hacer todas las cosas que he podido hacer en mi vida hasta ahora. Te cuento esta historia en primer lugar porque necesitaba contarla, en segundo lugar porque puede que necesites oírla y en tercer lugar porque me da una base creíble para hablarte de la magia que puede mejorar una vida física.